Quisiera rapidito ya llevarlos a la palabra del Señor para caminar sobre el tiempo. Proverbios capítulo 18, versículo 12. Proverbios 18, versículo 12. Un sabio como nunca antes, ni lo habrá después de él, escribió estas hermosas palabras que vienen a traer algo a nuestras vidas, aun cuando no vamos a predicar de ella, pero el Señor me lo dio como base para poder traer esta palabra, hermosa palabra que el Señor tiene en esta tarde. Proverbios 18, versículo 12. Y dice así el Señor. Leo esa traducción y luego quiero leer la Nueva Versión Internacional. Me bendice mucho esta versión en este pasaje o en este verso. Pero leo la que está en la pantalla para que no haya así que dice, bueno, está leyendo una y nosotros estamos leyendo la otra. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Eso no nos dice mucho. Y antes de la honra, él es el abatimiento. Eso nos dice un poco más. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Dice esta versión un poco más moderna, nuestro lenguaje actual, Proverbios 18, versículo 12. Al fracaso lo precede la soberbia humana. Al fracaso lo precede la soberbia humana. Es decir, que antes de que nosotros fracasemos, un hombre soberbio, una mujer soberbio, va camino al fracaso. Eso quiere decir que está antes. Lo que quiere decir es que la soberbia precede al fracaso. Y luego dice, a los honores, dice esta versión, los precede la humildad. A los honores los precede la humildad. Lo leo de corrido para que se quede en nuestras mentes y nuestros corazones. Proverbios 18, 12, Nueva Versión Internacional. Al fracaso lo precede la soberbia humana. A los honores los precede la humildad. Padre, te doy gracias, infinitas gracias, porque el testimonio lo que nos enseñó más que todas las cosas es un corazón humilde, sediento de tu presencia. Tú sabes el corazón de esta hija, tú sabes cómo ella se maneja, tú sabes cuáles son sus deseos, cuáles son sus propósitos. Y entre el propósito de ella, que creo que es tu propósito, servirte, Padre Santo. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que lo que está pronto a suceder en los próximos días para su vida, en el nombre de Jesús, ella venga llena de regocijo, que venga llena de alegría, que venga llena de satisfacción, sabiendo que el deber ha sido cumplido, que ella pudo lograr con éxito lo que se está proponiendo, Padre Santo. Estoy hablando, tú sabes, oh Señor de la gloria, casi que en clave, porque no quiero decir nombre, no quiero decir algo que delate de alguna manera. No hay nada oculto para tu presencia y delante de tu presencia, pero estoy hablando aquí y estoy hablando a las redes sociales. En el nombre de Jesús yo bendigo esa sierva tuya, yo bendigo esa hija tuya y tú la llenarás de honores, tú la llenarás de satisfacción, tú la llenarás de regocijo, tú la llenarás de muchas cosas, a ella y por ella, a su familia y a sus hijos, porque de ella procede todo lo que tiene que ver con humildad, Padre Santo. Gracias te doy. En el nombre de Jesús bendigo esta palabra, que sea de bendición para nuestras vidas, que sea algo, Señor, que se quede impregnado en nuestras mentes y nuestros corazones, y tú apartes de nosotros toda soberbia humana, porque no queremos llegar al fracaso, sino que queremos ser hombres y mujeres, hijos tuyos, llenos de honores, llenos de honra, llenos de bendiciones, pero sabemos que necesitamos ser humildes para poder llegar, Señor, a recibir todas las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos, nos ponemos de acuerdo para recibir tu palabra. Amén y amén. Gloria sea al que vive. Gloria sea al que vive. Aleluya. Quiero hablarles en un tiempo que sea necesario. Gloria a Dios. No sé cuánto me voy a demorar, pero lo voy a tratar de hacer para la honra y la gloria del Señor.
dentro del tiempo adecuado, de algo que tiene que ver con la felicidad que viene del Creador. Un tema que tiene que ver con este título, la felicidad que viene del Creador. Y creo que todos queremos ser felices, creo que todos nos estamos esforzando, estamos trabajando fuerte, estamos echándole ganas, como dicen muchos, porque queremos conquistar esa felicidad. Muchas veces la felicidad se alarga, muchas veces la felicidad se espera y muchas veces creemos que no llega, pero la felicidad, en otras palabras, es una determinación, es una decisión. Decidimos ser felices, decidimos ser gente que, no importando de cómo vengan las cosas, sabiendo de que todo sucede para bien y que todo está supervisado por nuestro Creador, nos damos cuenta de que es una determinación en el ser humano, en nuestros corazones, ser feliz en cualquier situación en que nos esté pasando en nuestra vida. Es algo que necesitamos ser feliz, pero necesitamos decidir que no es que vamos a ser feliz, sino decido hoy, en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo de que todo sucede para bien en mi vida, lo bueno, lo malo. Dice el Señor que demos gracias en todo. Y si eso es lo bueno y lo malo, incluyendo todo, bueno, todo lo que venga a mi vida va a ser para bien. Porque detrás de algo malo, anoche hablábamos hasta alta hora de la noche con nuestros hijos en casa y hablábamos algunas cosas de estas. Detrás de lo malo siempre viene lo bueno. Detrás de dolores de parto siempre viene lo que has esperado por 9 meses, la mamá. Un bebé hermoso, una nena hermosa, ¿sí o no? Detrás de situaciones difíciles como estrés de estudio y de estrés de escuelas viene un título, no es para colgarlo en la pared, sino ni tú para llenarte de orgullo, de decir, bueno, soy feliz ahora porque tengo un título colgado en la pared, sino que ese estrés y ese proceso te llevó a la alegría y a la plenitud del gozo en un momento determinado cuando tú te graduaste, cuando te pusiste toda esa toga y toda esa cosa que se pone uno en las graduaciones y te dan tu diploma y te dan tu reconocimiento y te dan todas esas cosas. Y ese día puede ser que sea el día que marque tu vida y ese día puedo decir, ese es el día más feliz que ha hecho el Señor. Ese fue mi día más feliz, como el día que las madres tuvieron sus hijos o como los padres también, porque creo que los padres hayan sentido la misma felicidad y el mismo gozo de tener el hijo tanto como con la madre. Es decir, que detrás de los quebrantos, detrás de los dolores, necesitó el pueblo de Israel un desierto por muchos años para poder conquistar la tierra prometida, para poder estar en la tierra prometida. Aquellos allá en Jericó tuvieron que darle varias vueltas a la ciudad. Cualquiera pudo haber dicho, pero bueno, ven acá, ¿y por qué tantas vueltas? ¿Por qué días dándole vueltas? No, es que tenemos que hacer algo. Siempre después de hacer algo, sucede algo a cambio. Después que usted se esfuerza, después que usted se trabaja, recibe paga, pero hágalo con gozo, haga con alegría, trabaje con alegría, produzca con alegría, y eso no solo que le va a llenar de billetes la cartera a su empleador, sino que el Señor va a añadir bendición, va a añadir propósito, va a añadir cosas buenas para su vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué pasa? Que hay veces que no vemos la felicidad, no la alcanzamos aún sabiendo todas estas cosas. Vienen situaciones en nuestra vida, vienen sensaciones, pudiéramos decir, de depresión. No quiero hablar de depresión como tal, pero sí sensaciones de caer en un estado de depresión, de un estado de infelicidad. ¿Y por qué eso pasa en la vida del creyente, aún cuando la palabra dice e insiste? ¿Cómo puede estar triste el corazón que tiene a Cristo? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué pasa esto? Que muchas veces nosotros recibimos palabras, nos vamos de aquí llenos, nos vamos de aquí establecidos, nos vamos de aquí empoderados, nos vamos llenos de la palabra, vamos llenos de gozo, y cuando salimos por la puerta para afuera vienen los mismos problemas, vienen las mismas discusiones, vienen las mismas situaciones, vamos peleando con la gente en el tráfico. No sé a cuántos le pasa, peleamos porque está verde y el de adelante se nos fue y ya nos puso la amarilla, y hay veces que nosotros queremos irnos ya con roja y vamos peleando con el semáforo, vamos peleando con el tráfico, vamos peleando con... Yo no sé a cuántos le pasa, pero a mí no todas las veces me pasa, pero me pasa. Y eso provoca un estado de ánimo en mi vida que aparentemente entro en una situación donde me siento como depresivo, me siento como infeliz en un momento determinado.
Es como estar martillando un hammer, un martillo. ¿Es bueno para qué? Para martillar, valga la redundancia, para clavar un clavo. Pero llega el momento, ¿quién que no ha usado un martillo no se ha martillado un dedo? Es difícil. Wilito siempre viene ahí a pegarnos ahí en la uñita. Y nosotros, hoy se me viró una uña, me la rajé completa, casi que hasta atrás por acá. Me duele. Todo lo que viene a doler viene ahí. Eso provoca sensaciones. ¿Por qué digo sensaciones? Porque no es que yo esté en un estado de depresión, no es que esté deprimido, ni que sea infeliz, pero hay situaciones en la vida de uno que provocan estas cosas. Y de esto quiero hablarles. Es algo hermoso que el Señor me dio. ¿Por qué entonces pasa esto? Y es porque hay ausencia, quiero que se quede con esto que le voy a decir ahora, hay ausencia o bajos niveles de uno de los 4 elementos químicos que nos hacen sentir feliz. Nos hacen sentir feliz. Nuestro cerebro tiene unos elementos químicos que nos hacen sentir feliz. Los 4 elementos trabajan en que sea la felicidad notoria en nuestras vidas, que nosotros nos sintamos hyper, que nosotros nos sintamos contentos, que nosotros nos sintamos felices. Pero si falta uno de estos ingredientes, o si hay pocos niveles de esos ingredientes en nuestro cerebro, eso provoca que caigamos en depresión o que tengamos síntomas como de depresión o de infelicidad en nuestras vidas. Diga conmigo, el Señor nos formó, nos hizo, nos creó perfecto. Él nos creó para que nosotros fuéramos realmente felices en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación. Pero suceden cosas en nuestra vida, producto del pecado mismo, que nosotros muchas veces nos sentimos con estos síntomas de infelicidad o estos síntomas de depresión. Hay un estudio hermoso, y de ese estudio quiero hablarles. Es una asociación de España, la Asociación Española de Terapia, que publicó este artículo, el cual dice que uno de esos elementos en el cerebro del ser humano, acuérdate que estos son gentes estudiosas. Dios creó los médicos, los científicos, les dio posibilidad, les dio entendimiento, les dio sabiduría para que pudieran analizar los componentes de nuestro cerebro y nosotros poder estudiar estas cosas y poder decir, oh wow, quiero aprender de eso, quiero saber de eso, necesito saber de eso. No pretendo darle una clase de anatomía ni fisiología en esta tarde, ni nada por el estilo, no quiero abrumarlos con eso, pero son 4 cositas que se lo voy a decir rápido. Y el primer elemento químico que nosotros tenemos en nuestro cerebro es lo que se llama endorfinas. Endorfinas, ese fue el texto que le mandé a nuestra hija. Le dije, quiero que aparezcan esas 4 palabras para que usted se la lleve. Cuando nosotros visualizamos, se nos quedan las imágenes grabadas en nuestro cerebro, y entonces eso nos va a servir, nos va a motivar. Entonces este primer elemento es las endorfinas, también conocidas como las hormonas de la felicidad. Hormonas de la felicidad. Es decir que la endorfina es como una hormona, es un componente químico que está en nuestro cerebro que tiene que ver, que son cadenas de proteínas elaboradas por el propio organismo humano, que se encarga de estimular las áreas cerebrales que producen placer al organismo. Mire qué importante es tener esto. Mira qué detallazo de nuestro Creador ponernos estos elementos, porque nos hizo perfectos, nos hizo sus hijos, somos sus hijos, somos alguien importante. Dígale al de la orilla, somos importantes para Dios. Tal vez para ti no lo sea mucho. Si tienes a tu esposo o tu esposa ahí a la orilla, le dice, recuérdale eso. Tal vez para ti no sea mucho, pero para mi Creador sí soy importante. Yo sé que sus esposos y sus esposas los aman. Simplemente es para motivarlos a que se digan algo, para motivarlos en el gozo del Señor. Estamos hablando de lo que es la felicidad que viene del Creador. Entonces vemos que son cadenas de proteínas elaboradas por el propio organismo humano, que se encarga de estimular las áreas cerebrales que producen placer al organismo. Y ahora usted me pregunta, bueno, pero si yo tengo déficit, si tengo situaciones en que no siento esa felicidad,
estoy entrando en un estado depresivo, estoy entrando en un estado valga la redundancia, de infelicidad. ¿Cómo puedo yo que eso se restaure o que mi propio cuerpo genere que estén a los niveles adecuados en mi cuerpo lo que es estos elementos químicos o este elemento químico que tiene que ver con la endorfina o que los médicos, los científicos le llaman endorfina? Según este estudio dice que para generar esas endorfinas es bueno cantar, miren qué hermoso esto, es bueno danzar, es bueno practicar ejercicio, es bueno reírse y es muy importante dormir. Así que los que son así como dormilones, yo me imagino que tienen bastante endorfinas. Los adoradores recuperan sus endorfinas, los que danzan, los que sonríen mucho. Hay hermanos que siempre se están sonriendo, otros que siempre están haciendo cuentos, inclusive se ríen de sus propios cuentos. Yo conozco uno por ahí. Entonces, si nosotros queremos alcanzar felicidad, pero estamos pasando por momentos tensos, difíciles, nos podemos dar cuenta que tal vez este elemento químico o esta cadena de proteínas puede causar que tal vez sea por razón de eso que nosotros no nos sintamos cómodos, que nosotros no nos sintamos felices, que nosotros no nos sintamos contentos, que estemos en un estado depresivo donde nuestro cónyuge nos dice vamos a ir a cenar y dice no, pero a cenar no, mejor nos quedamos en casa. Hay veces que es mejor quedarse en casa. Hay veces que está tan depresivo que no quieres cocinar o no quieres hacer un montón de cosas, no quiero meterme en lío, ¿verdad?, con estas cosas del hogar. Así ustedes deciden allá en su casa qué hacer. Pero lo que le dice, según este estudio, y lo que me enseña este estudio, es que para generar lo que es la endorfina, nosotros tenemos que comenzar a cantar, a danzar, a practicar ejercicio, a reírnos y, muy importante, darle al cuerpo las horas necesarias para dormir. Tal vez ahí yo tenga un déficit porque yo no duermo mucho. Me acuesto 1, 2, 3 de la mañana. Ya a las 8 de la mañana más tardar ya estoy en pie y normalmente se dice que se debe dormir por lo menos 8 horas. Así que si usted me ve un poco así iracundo a veces, si usted me ve un poco tenso, si usted me ve así como preocupado, usted diga, bueno, al pastor le está faltando endorfina. Voy a orar por él para que se ponga a cantar, para que se ponga a danzar, para que se ponga a reírse, para que cambie su semblante y tal vez para que entre el entendimiento de que tiene que dormir un poco más. No me critique, simplemente ore. Gloria sea al Señor. El segundo elemento es la serotonina. La serotonina es una hormona, estamos hablando de que son todas hormonas, sintetizadas por el cuerpo a través del aminoácido triptófano. Estos médicos se encargaron y estos científicos de poner a veces unos nombres difíciles, pero dice que es responsable de nuestra sensación de placer. Es decir, esa sensación de placer de que cuando usted llega a la cama, oh, wow, Señor, ya llegué aquí a la cama. Qué difícil fue llegar, cómo costó llegar aquí. Pero ese wow y esa sensación de placer, tal vez en ingerir un alimento, en de tomar agua bien fría cuando helada, cuando usted tiene mucha sed, o de ver a alguien en un momento determinado que hacía tiempo que no veía, o comer una comida que de verdad hacía tiempo que usted estaba por comer. Eso es una sensación de placer y eso tiene, para que se active esa sed, tienes que tener en tu cerebro y en mi cerebro lo que tiene que ver con la serotonina. Serotonina. ¿Y cómo generar serotoninas? ¿Cómo generar serotoninas? Antes de decirle cómo generar las serotoninas, quiero decirles algo que dice el estudio, que esta proteína actúa como un modulador del funcionamiento de neurotransmisores.
son sensores que tenemos nosotros en nuestro cerebro, y dice que ella actúa como un modulador. Es algo que regula, es algo que le da, tal vez si son vibraciones, o tal vez si le da como esos bombillitos que se prenden, que se activan de más o mayor intensidad, de acuerdo, eso actúa como un modulador del funcionamiento de otros neurotransmisores, como son la noradrenalina o la dopamina. Y usted dice, bueno, ¿y qué son estas cosas? Pero esto está relacionado con problemas como la ansiedad, el miedo o la agresividad. Es decir, que si usted está pasando por sensaciones, lo cual le está produciendo infelicidad, o está entrando en un estado de nostalgia, en un estado depresivo, y le está causando ansiedad, está teniendo miedo, y en algunos momentos se está comportando de una manera agresiva, en otras palabras, nos está faltando lo que es esta proteína en nuestro cerebro, que es el elemento, que es la serotonina. Serotonina, diga conmigo, serotonina. ¿Cómo entonces generar serotonina? ¿Cómo generar que nuestro cerebro produzca y nuestro organismo produzca esa serotonina? Entonces, para alimentar esos niveles en el cerebro de forma natural, podemos tomar, dice este estudio, el sol, tomar el sol, los que cogen bastante sol, ahí están bien, hacer deporte, los que le encanta el chocolate negro, eso es beneficioso, eso activa esta hormona, y elementos ricos en omega 3, y lo que también ayuda a recordar momentos felices, recibir mensajes relajantes, además de procurar tener un ciclo de sueño ordenado y regular. Aquí se van a poner felices los que les gusta dormir mucho, porque en casi todas tiene que ver con el sueño. En el sueño se regenera muchas células, se regenera nuestro cuerpo, se activan muchas cosas en nuestro cuerpo. Ahora, por el contrario, para evitar que esto disminuya en tu cerebro, debes evitar el estrés trasnochador, debes evitar fumar, beber alcohol, tomar mucho café o bebidas energéticas, o determinadas drogas o fármacos como antihistamínicos que bloquean la producción de la serotonina. Antihistamínicos, los que padecen mucho de lo que tiene que ver con las alergias y toman medicamentos para las alergias, esto va en contra de la serotonina, y entonces en algún momento usted se puede sentir con ansiedad. Por eso los que toman esos calmantes, entonces se sienten ansiosos, luego se sienten con miedo y muchas veces son agresivos. Yo conozco a alguien que está pasando por eso, de bien cerca. Y no me pregunto, yo no le voy a decir. Tercer lugar, ya vamos avanzando. Tercer lugar, la tercera cosa es la dopamina. Dopamina. Dice que es un neurotransmisor generado por nuestro organismo, responsable de nuestro bienestar. Ese es el que se responsabiliza porque nosotros estemos plenos, porque nosotros estemos así a todo dar, para que nosotros estemos en un bienestar completo. Nuestra motivación actúa en nuestra motivación para emprender acciones nuevas, determinación para emprender acciones nuevas, como decir, bueno, voy a aplicar para un nuevo negocio. Ahorita yo estaba ministrando de eso. Voy a aplicar para un nuevo trabajo, voy a aplicar para no sé, algo diferente en mi vida, pero algo que cambie. Entonces, si nosotros no somos motivados a esas cosas, si nosotros estamos en un estándar, si nosotros no nos esforzamos o no queremos esforzarnos, es porque tal vez nos está faltando lo que tiene que ver con la dopamina, porque esto activa emprender acciones nuevas. Dice que se genera con la curiosidad y el aprendizaje. Se genera con la
curiosidad y el aprendizaje. Es decir, que cuando tú eres curioso por algo, cuando a ti te gusta estudiar, cuando a ti te gusta aprender, eso hace que la dopamina se active, que la dopamina crezca. Ese es lindo, hermoso esto. Yo no sé a cuánto les está bendiciendo, pero a mí me bendijo, y como me bendijo, lo traje para honra y gloria de su nombre. Aleluya. Entonces dice que es responsable de proporcionarnos recompensas tanto en el momento de tomar decisiones para hacer algo, como en el momento de haber cumplido un objetivo marcado. Es decir, esto tiene que ver con el bienestar de nosotros. ¿Cómo? Ahorita le decía que cuando tú te esforzaste, cuando tú estudiaste, cuando ya tú vienes con tu diploma, cuando ya tú vienes con tus méritos, cuando ya tú vienes con todas estas cosas, eso te da satisfacción. Esto tiene que ver con la satisfacción. Es decir, que dice que da recompensas tanto en el momento de tomar decisiones, porque primero para estudiar hay que tomar una decisión. Voy a estudiar. Es comenzar, tiene que ver con 3C. Comenzar, continuar y concluir. Si en medio de ese proceso alguna de esas C no llega a su final, se pierde. No importa que haya comenzado, no importa que haya continuado, pero si no lo concluiste, de nada te sirvió. Alguna gente se quedan en la primera C, alguna gente se quedan en la segunda C, otra gente se quedan en la tercera C, pero para que se cumplan las C, esas 3C, tiene que haber una decisión, tiene que haber una determinación. Y desde ese momento en que tú estás determinando, esto tiene que ver en esas buenas determinaciones, en que nosotros seamos capaces de determinar bien, de proponernos bien, de mirar las cosas de verdad, como el Señor dice, llamándole a las cosas que no son como si fueran. Porque qué doctor que hoy es doctor se miró ya doctor, tal vez en su mente, pero él sí pudo decirle: yo le voy a llamar a estos 5, 7 años, 8 años de estudio, a las cosas estas como si no fueran. Yo me veo doctor, no lo soy, pero soy un doctor en potencia. Voy a comenzar, voy a continuar y voy a concluir mis estudios. Me voy a graduar en el nombre poderoso de Cristo. Y entonces eso tiene que ver con la dopamina. Dopamina recompensa tanto en el momento de tomar decisiones para hacer algo, como en el momento de haber cumplido un objetivo marcado. Ahí se activa que tú y yo podamos estar de verdad generando en nuestro organismo cosas responsables, cosas que tienen que ver con el bienestar, cosas que tienen que ver con la satisfacción. Gloria sea al que vive y al que reina. De esta sustancia depende en gran parte nuestra responsabilidad. Mira esto, qué cosa más hermosa. De esa sustancia depende en gran parte nuestra responsabilidad. Si en algún momento de nuestras vidas, en cualquier área de nuestras vidas, nosotros no estamos siendo responsables, es porque nos está faltando de esto. Nos está faltando dopamina. Dopamina, lo que tiene que ver con la satisfacción, lo que tiene que ver con el regocijo, lo que tiene que ver con el bienestar, lo que tiene que ver con el placer, para que nosotros de verdad nos sintamos verdaderamente felices. Entonces, las personas que tienen altos niveles de dopamina tienen una gran curiosidad. Si por ahí usted conoce a algún curioso, es porque tiene mucha dopamina. Tiene mucha dopamina, tienen gran nivel de curiosidad. Y motivación por el aprendizaje, también depende de ella el nivel, y esto no le va a gustar a muchos, pero depende de eso el nivel de sobrepeso. Así que en exceso también trae sobrepeso a nuestras vidas. Dice que los obesos tienen un bajo nivel de dopamina porque necesitan estimularse más con la comida. Es decir, tienen niveles bajos y entonces necesitan estimularse con la comida. O la capacidad de memoria, o mayor niveles de dopamina, más memoria. Es decir, ahí el estómago hace función de memoria. Desde que falta algo ahí, enseguida activa, se da que tiene poca dopamina y hay que echarle más comida
y por eso las personas engordan, por eso las personas se ponen obesas. Entonces, cuando nos falta la dopamina, al cerebro nos podemos sentir desmotivados, aburridos, deprimidos o incluso angustiados. Mire qué cosa más hermosa. O incluso angustiados. Y entonces, ¿qué hacer, pastor, para que esta dopamina mi cuerpo la tenga en los estándares necesarios? Y dice este estudio que debemos evitar el estrés, también debemos practicar ejercicio físico, tener un descanso adecuado y tomar alimentos ricos en antioxidantes. Por ejemplo, la sandía, los tomates, las naranjas, los brócolis, y etcétera, etcétera. Usted pone ahí alimentos que tengan muchos antioxidantes y de ahí le va a salir la lista completa. La cuarta cosa, y ya vamos terminando con eso. La oxitocina es un compuesto cerebral. Hablando de la oxitocina, esta es la cuarta cosa que necesita nuestro cerebro para nosotros de verdad estar completamente felices, completamente estables, para no estar en situaciones de depresión, en situaciones de infelicidad. Tiene que ver con lo que es la oxitocina. Y dice que es un compuesto cerebral importante en la construcción de la confianza. Mira qué cosa más lindo esto. Hay un montón de gente que no se tiene confianza, que no se creen en ellos mismos, que no son capaces de hacer muchas cosas por su propia cuenta, que se sienten muchas veces frustrados por ese mismo. Sensaciones de frustración nos traen tristeza, nos traen que nosotros no tengamos un encuentro con nosotros mismos, que nosotros no nos aprendamos a conocernos nosotros mismos. Y muchas veces cuando eso nos pasa nos preguntamos. Por eso es lo importante de esto, conocer estas pequeñas cosas. Si alguno quiere el estudio después, yo le digo cómo encontrarlo o le paso este. Gloria sea al Señor. Pero es bueno saber por qué muchas veces nos pasan estas cosas, porque estamos en Cristo, ya no estamos en pecado, ya somos nueva criatura, hacemos todas las cosas que el Señor nos manda a hacer y vienen esos tiempos de dificultad en nuestras vidas, que nos sentimos agotados, nos sentimos infelices, no nos conocemos a nosotros mismos, no sabemos cómo nos pasan algunas cosas. Y dice que la oxitocina es un compuesto cerebral importante en la construcción de la confianza. Es algo que el Creador te puso en tu cerebro para que tú actives confianza por medio de esta cadena de... Dijimos ahorita que son cadenas de ¿qué? Son hormonas. Se los digo ahora mismo. Este estudio era esta prédica era para la pastora, pero el Señor se glorifica en lo vil y lo menospreciado. Entonces dice que la oxitocina es un compuesto cerebral importante en la construcción de la confianza que es necesaria para desarrollar relaciones emocionales. Si nosotros no tenemos confianza con nosotros mismos, nosotros no podemos tener buenas relaciones, ni con nosotros, ni con los que tenemos a nuestra orilla. Es la hormona, para los que se sienten enamorados, dice que es la hormona del amor. Es la hormona del amor por excelencia. Diga conmigo, amo la oxitocina. Amo la oxitocina. Es la hormona del amor excelente. Es la hormona del amor excelente. Dicen esto, mira qué cosa más lindo. Yo creo que en Cairo esto nos sobra todo. Porque miren esto, qué cosa más lindo. De hecho, abrazar a una persona o dar, esto es para las mujeres, o dar de lactar a su bebé es una forma muy rápida de aumentar sus niveles en el cerebro. Pero nada más de abrazar, se levanta esta hormona que es la hormona del amor por excelencia, y hay altos niveles de oxitocina que se generan y llegan, y eso
hermanos, a los hipócritas abrazan también y están, tal vez no tienen nada. Esta glándula, esta hormona se la extirparon. Tal vez ellos abrazan, pero estamos hablando de gente de Dios, de familia de Dios, de cuerpo de Cristo. Estamos hablando de verdad de gente sensible. Porque si hay veces que tú das un abrazo a una persona, hermanos, si yo abrazo porque quiero abrazar, porque amo abrazar. Hay algunos hijos que es de esta casa que los saludo con un beso. Me imagino que la oxitocina se eleva todavía un poco más. Se siente un placer, se siente cariño, se siente de verdad un deseo en el corazón, una felicidad en el corazón de poder hacer estas cosas. Entonces dice que de hecho abrazar a una persona o dar de mamar, de lactar, mejor dicho, o más hermosa la palabra, dar de lactar a un bebé, forma muy rápido lo que es los niveles, aumentar los niveles de la oxitocina en el cerebro. Estas sustancias químicas, hablando de todas en general, es el motor que enciende y da forma a gran parte de nuestras conductas prosociales, tales como la empatía, es cuando tú eres afín con otra persona, cuando te parece que, caramba, me parece que te había conocido de toda la vida. Eso se da mucho dentro del pueblo de Dios, porque desde que entra por ahí por esa puerta, usted quiere, ya esto es Cairo, y usted viene de visita y usted es de Cairo. Aquí usted la vamos a abrazar, la vamos a besar, la vamos a hacer. Entonces esto es hermoso porque tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la amistad, tiene que ver con el cariño, tiene que ver con la generosidad y es muy importante, tiene que ver con la compasión. Es decir, que si tenemos oxitocina vamos a tener empatía, vamos a tener confianza, vamos a tener amistad, vamos a tener cariño, vamos a tener confianza, vamos a tener generosidad y vamos a tener compasión. Como si faltara poco, dice que un estudio muy reciente, la oxitocina, no solo nos conecta con los demás, producto de un abrazo, producto de un afecto, producto de todas estas cosas, de la compasión, vuelvo e insisto, de la generosidad, de la confianza, del cariño, de la amistad, de la empatía y de todas estas cosas, sino que hay un estudio mucho más cercano, un estudio mucho más reciente diciendo que la oxitocina no solo nos conecta con los demás, sino que también favorece a los mecanismos que tienen que ver con las cosas psicológicas y emocionales que nos ayudan a encontrarnos nosotros mismos. Es decir, a mirarnos por dentro, a entrar dentro de nuestro ser interior y conocernos nosotros mismos, de poder hablar con nosotros mismos, de poder intimar con nosotros mismos, de poder tener una relación con nosotros mismos. Hay gente que no se quiere, hay gente que no se ha aprendido a querer. Por ejemplo, los que andan en vicios, por ejemplo, los que fuman, los que están en alcohol, los que están en drogas, de alguna manera no se quieren. Pero nosotros hemos aprendido que somos templo del Espíritu Santo. Nosotros nos tenemos que empezar a conocer nosotros, por eso es importante esto y por esto lo traje. Nos tenemos que empezar a conocernos nosotros porque somos algo, cargamos presencia de Dios. Y si cargamos presencia de Dios, nosotros tenemos que ver por qué suceden cosas en nuestra vida que muchas veces entramos en estos estados de depresión o de estos estados de infelicidad. Entonces esa oxitocina a mí me bendice un montón, saber que eso mi Dios de la gloria me lo puso en mi cabecita y que yo tengo que abrazar. Usted dice, bueno, ¿y cómo puedo levantar la oxitocina? Entonces usted tiene que tener empatía por los demás, tiene que tener confianza, que muy difícil es tener confianza hacia los demás. Tiene que entablar una amistad, tiene que procurar cariño y dar cariño, tiene que empezar a ser generoso, tiene que empezar a ser compasivo con los demás. Y de acuerdo a eso, usted va elevando los niveles de oxitocina, pero que no solo eso va a provocar que usted tenga una relación con los demás, sino que va a provocar que usted pueda entrar dentro de sí y mirar hacia adentro y ver esos aspectos psicológicos, emocionales, suyos, de su propia vida, de su propio cuerpo,
y que eso nos ayudan a conectarnos con nosotros mismos, en busca de nuestro equilibrio interno. Equilibrio interno. Muchas veces aparentamos que estamos muy bien por fuera, pero por dentro estamos destrozados. Y cuando estamos destrozados por dentro, tenemos niveles bajos de oxitocina en nuestra vida. Necesitamos ir adentro, necesitamos buscar adentro y nosotros buscar ese equilibrio en nuestro ser interior, en nuestro ser interior. Gloria sea a su nombre. Ya se terminó la prédica. No hicimos nada aquí si traemos solamente esto y no vamos a la palabra del Señor para ver qué nos dice la palabra del Señor acerca de todas estas cosas. Dios nos hizo para que fuéramos felices, nos puso todas estas, hormonas en nuestra mente, en nuestro cerebro, para que nosotros a raíz de todas estas cosas produzcamos lo necesario para que nosotros de verdad alcancemos la plena felicidad. Sabemos que vivimos en un mundo de pecado, en un mundo lleno de situaciones difíciles, pero que si procuramos movernos bajo la nube de Dios, bajo la cobertura de Dios, creyendo de que todas las cosas nos ayudan a bien, creyendo de que todo trae propósito para nuestra vida, que todo está supervisado por el Señor, y dejamos de que nuestro ser interior se vaya pudriendo, porque muchas veces almacenamos tanta pudrición por dentro cuando aparentemente estamos blancos por fuera. Refiriéndose a eso, Jesús mismo le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados, porque ellos hacían todo para llamar la atención, todo para que los demás vieran, pero por dentro no habían entrado en su ser interior, por dentro no habían sanado, por dentro no tenían amor, por dentro no habían perdonado, por dentro no ni se acercaban muchas veces. Recordamos la semana pasada que predicamos del publicano. ¿Y de quién? ¿De quién? Del fariseo. Estamos hablando de los fariseos, ¿verdad? Que le dio sepulcro branqueado. Y aún no quería ni asecarse. Menos mal que no soy como aquel publicano, decía aquel. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca de todo eso? Para eso vayamos a la palabra del Señor. Y vayamos ahí a la primera carta del apóstol Pedro. Pedro escribe esta carta. Hay algunos que le dicen primera epístola del apóstol Pedro, primera carta de Pedro, primera de Pedro. Le dicen de muchas maneras, todo significa lo mismo. Epístola es lo mismo que una carta, donde sale de alguien que expresa deseos, voluntades, muchas veces son doctrinas, muchas veces son consejos, muchas veces son palabras de exhortación, y va dirigida a un grupo de personas que la van a leer, la van a recibir. Y esta carta, primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, o primera de Pedro, está escrita a los israelitas dispersos después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Esto no fue escrita, hay algunas veces alguna confusión, porque se cree que la diáspora fue cuando fueron llevados a Siria, o cuando los asirios vinieron sobre las 10 tribus del norte y dividieron todo aquello, y ahí comenzó una dispersión, o cuando vino Nabucodonosor y se llevó a Babilonia a lo que es Judá. Todo eso pasó. Tal vez se le quiere llamar diáspora, que no es diáspora, todo eso pasó. Ellos regresaron del cautiverio después de sus 70 años. Después de todo eso vino nuestro Yeshua, nuestro Salvador. Y después que la ascensión de nuestro Señor para estar en ese lugar que de verdad se merece estar, transcurrieron 70 años, y allí vinieron y destruyeron el templo de Jerusalén. Y allí sí comienza lo que es llamada, o lo que es conocida con esa diáspora, donde los israelitas se riegan por todo el mundo conocido en aquel entonces. Aunque siempre se quedaron viviendo en Israel, israelitas. No es que se fueron todos, sino que siempre hubo un remanente
viviendo ahí en esas tierras que el Señor le había prometido, y por ende les dio esas tierras de Canaán, esa tierra prometida. Ahora bien, esta carta de Primera de Pedro está dirigida a los nuevos convertidos, no solo los judíos que estaban en la diáspora, sino también a los nuevos convertidos, de lo que tiene que ver con lo que se le llamaba en aquel entonces Asia Menor, que es lo conocido hoy por Turquía. Usted, si quiere saber dónde quedaba Asia Menor, usted va a un mapa así del mundo, mapa mundi, y donde está Turquía, allí puede decir, bueno, aquí era donde el pastor estaba diciendo que el apóstol Pedro le envió esta carta a los judíos que estaban en la diáspora y a los recién convertidos que estaban en Asia Menor, en el año 70 o después del año 70 de nuestra era. La carta tiene como finalidad, mira cómo se encontraban eso, mira, esa gente perdieron lo que es la adoración, perdieron su templo, perdieron su familia, perdieron sus bienes, perdieron todo lo que tenían, tuvieron que salir de allí porque si no sus vidas peligraban. De hecho, de ahí vinieron todos esos holocaustos, ahí vinieron todas esas cámaras de gas, de todos estos nazis y de todos estos cientos y cientos de miles y miles de hijos del pueblo de Dios que murieron en todos estos holocaustos, en estos llamados holocaustos. Es decir, están en un sufrimiento, están en una dispersos, están lejos de sus tierras, lejos de su familia. Muchos de ellos no vieron más a sus familiares. Esto es un caso extremo, donde tal vez todas esas cosas que vimos ahorita, ahí estaban, no que estaban al tope, sino que ahí faltaba de todo ahí. Entonces, ¿cómo estaban? A punto de entrar en una depresión, a punto de entrar en un estado crítico de infelicidad, de preguntarse muchas cosas. El cerebro humano empieza a generar, nuestra mente empieza a generar pensamientos, y esos pensamientos generan un estado de ánimo muchas veces que nos hace caer, caer en depresión, nos hace caer en tristeza. Y entonces el apóstol escribe esta carta con la finalidad principal de animar a los creyentes y a decirles: manténganse firmes en la esperanza, la fe, manténganse firmes en la esperanza, en la fe. Yo sentía del Señor decirles en esta tarde, porque así mismo lo escribí ahí: manténganse firmes en la esperanza por medio de la fe. Porque la sustancia, ahorita hablamos de sustancias, 4 sustancias que tiene nuestro cerebro. La sustancia de la fe es la esperanza. Sin esperanza no hay fe. Usted puede ser un buen alumno, usted puede ser muy inteligente, usted puede ser muy capaz, usted toma la determinación de decir: voy a la universidad. Pero la sustancia de no abortar esos 4, 5, 7 años que usted va a estar en la universidad, le hablo a jóvenes que están acá, va en que usted se mantenga en esa fe. Pero ¿cómo puedo alimentar esa fe si no es por la propia sustancia que es la esperanza? Si hay algo que un emprendedor, un luchador, un guerrero no puede perder, es la esperanza. Soy débil, soy necesitado, tengo dificultades, tal vez problemas de idioma, tal vez que mi padre no ganan lo suficiente como pagar una universidad, tal vez se me hace difícil, tal vez, pero voy a mantener la esperanza de que así como determiné en mi corazón, voy a comenzar, voy a continuar y voy a concluir. Y eso es propósito, eso es activar propósito por medio de la fe, pero que tiene que ver con esa sustancia que alimenta esa fe, que es la esperanza. El Señor les dice en esta noche a todos en general, como me habló a mí: no perdamos la esperanza. No existe una fe si no hay esperanza. ¿Cómo podemos esperar a nuestro Creador y a nuestro Salvador
sin esperanza. La fe sería vacía. La fe no tendría origen, no tendría nada, porque solamente el Señor lo dijo, pero si el Señor no lo hemos visto nunca. Pero el que prometió es fiel, no es hombre ni hijo de hombre. ¿Qué cosa es eso? Algo que tú estás activando en tu vida por la palabra, que tiene que ver con la esperanza. Eso es activar emuná, eso es activar fe. Y esa esperanza, que es la sustancia de la fe, nos lleva a tener vidas plenas. En otras palabras, vidas felices a pesar de lo difícil que sea nuestra situación. Todos tenemos esperanza de que aun cuando tengamos necesidades, el día siguiente va a ser mejor. ¿Sí o no? De no ser así, nuestra fe le está faltando esa proteína que es la esperanza, esa sustancia que lo alimenta, que es la esperanza. Mi familiar tiene una enfermedad difícil. Tenemos amigos, tenemos pastores que estamos orando por ellos, que le van a extirpar medio pulmón, y nosotros estamos orando, creyendo de que tenemos hasta el último día, y si no, el Señor no lo sana, el Señor dirigirá las manos de esos médicos y Él saldrá de ahí con bien, para honra y gloria de su nombre. ¿Qué cosa es eso? Fe, pero tenemos la esperanza de que eso va a suceder. Entonces esa es la sustancia de la fe, la esperanza. Y teniendo esa sustancia en nuestras vidas, nosotros lograremos visualizar cosas que en lo normal no podemos ver. Ahí se activa llamarle a las cosas que no son como si fueran. De poder ver más allá de lo que no vemos. Porque nuestra vida, nuestra vista es lineal. Nuestra vista es lineal, y al ser lineal no podemos ver más que hasta un punto. Nuestra vista es lineal, es recta. Si nuestra vista fuera así, nosotros pudiéramos ver un poco más, pero vemos lineal. Ahora vemos como en espejo, dice el Señor. Pero cuando se active esa vista de poder ver hacia adentro, de poder escudriñar la mente y los corazones, de poder tener la mente de Cristo, aun cuando dice que tenemos la mente de Cristo. Pero Señor, pero si yo no puedo hacer las cosas que tú hacías, ¿cómo pudo saber que Natanael estaba debajo del enervo? Porque nuestro Cristo no miraba lineal, sino miraba de una manera diferente. Ahora, pero para nosotros podernos mover en esos niveles de fe, nosotros tenemos que activar esa sustancia en nosotros. Activar esa sustancia que tiene que ver con la esperanza. Esperanza contra toda esperanza. Aquel siervo de muchos años dice que creyó en esperanza contra toda esperanza. Y como él creyó en esperanza contra toda esperanza, dice que él fue llamado luego, ¿quién? ¿El padre de qué? De la fe. Vimos 4 cosas que provocan en nosotros que nosotros lleguemos a ser felices, y lo podemos hacer. Pero lo que provoca nuestras vidas espirituales de verdad alcancen un grado más allá del que nosotros hemos logrado hasta acá, porque creo que todos en esta noche, si no, el Señor dice que su palabra es enviada y nunca regresa vacía. Creo que todos acá en esta tarde, ya esta noche ya, estamos pasando tal vez por algún momento difícil de nuestra vida, que nos está trayendo nostalgia, que nos está trayendo tribulaciones, que nos está trayendo tristeza, que nos está trayendo un sinnúmero de cosas a nuestra vida, y nosotros tenemos que activar esa sustancia que tiene que ver con lo que es la esperanza, para que nuestra fe sea aún más grande y más poderosa, para que nosotros de verdad seamos activados en esa fe que mueve montañas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El apóstol le escribe, a pesar de todas esas situaciones, a pesar de todo ese quebranto que estaban pasando, le escribe allí a los dispersos, a los nuevos creyentes. Y para eso vamos a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Aleluya. A partir del verso 8. Primera de Pedro 3 a partir del verso 8. Solo vamos a leer las escrituras. Nos vamos a parar en 2 puntos, 3 puntos. Usted analiza conmigo
yo no les voy a hablar, solamente las escrituras les van a hablar, porque estamos hablando cómo podemos conseguir esa felicidad que viene de Dios, activar la felicidad de Dios en nuestra vida. Póngale el título que usted quiera en esta noche a este mensaje, pero que produzca algo en su vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Primera de Pedro 3:8 dice: en fin, ¿leo allí aquella o leo esta? Ustedes leen aquella y yo leo esta. Vamos a compartir. Ahorita hice eso, pero vamos a adelantar en el tiempo. Creo que estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Me bendijo mucho. Hay veces que uso Nueva Traducción Viviente, otras Biblias, pero uso un lenguaje en esta ocasión para poder entender bien qué nos dice el apóstol Pedro. Y leo: en fin, vivan en armonía, dice esta versión, los unos con los otros. Una de las cualidades de todas esas que vimos ahorita al principio, se trataba de lo que es la relación, se trataba de lo que es el abrazo, se trataba de lo que es la comunión, de tener identidad los unos con los otros, de tener misericordia los unos con los otros. Ahora el apóstol está hablando por el Espíritu y está escribiendo de esta manera. Dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegría. Allí dice: rían con los que ríen y lloran con los que lloren, ¿verdad? Dice esa traducción. Voy a leer aquella para que no se pongan bravos conmigo. Primera de Pedro 3:8, vaya. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Qué es eso? Los que son de un mismo sentir, ¿cómo viven? Dice esta traducción: en armonía. Sean compasivos los unos con los otros, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. Verso 9, hija: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ese es el versículo 10, ¿verdad? Yo leo ese versículo 10 aquí porque este me bendice un montón en esta traducción. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, dice esta traducción, que refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño, dice esta versión. Verso 11: apártense del mal y hagan el bien, buscan la paz y síguenla. Verso 12: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Verso 13: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mira qué hermoso. Es decir, que no va a haber nada que te va a quitar la felicidad. No va a haber nada que te va a sacar de tu comodidad espiritual. No va a haber nada, por muy difícil que sea. Le está escribiendo a diáspora, gente esparcida por el mundo. En este caso, los que estaban allí en esa región. Gente difícil, pasando por una situación difícil. Y le está diciendo: en quien aquel os podrá... ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño? Yo creo que hay que recibir esa palabra. Si vosotros seguís el bien. Dice el verso 14: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados. Todos sabemos que bienaventurado lo que significa es felices sois. Mas también si algunas cosas padecéis por causa de la justicia, felices sois. Por tanto, no amedrentéis por temor de ellos, ni nos conturbéis. A veces que me mata esa versión, Dios mío. Verso 15. Leo esta que está hermosa. Miren esto, qué cosa más linda, verso 15. Más bien, honren en su corazón a Cristo como el Señor, estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Es decir, a todo aquel que se acerque a nosotros a hablar de esa esperanza, de esa fe
cómo en tristezas, cómo en situaciones, cómo en complejos, cómo en situaciones que no nos conocemos, cómo en amarguras, cómo en quebranto, alguien se quiere acercar a nosotros para saber de nuestra fe, si nuestra fe no está dando ningún tipo de fruto. En esa situación les está diciendo, más bien honren en su corazón a Cristo como el Señor. Estén siempre preparados para responder a todo aquel que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza, con respeto, manteniendo la conciencia limpia, para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Verso 17: si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Nos habla claro la palabra del Señor si queremos ser felices, ¿verdad? En otras palabras, ser agradecidos en todo, dar gracias en todo, porque eso es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor. Demos gracias en todo. Todo sucede para bien en nuestra vida. Nadie nos podrá hacer daño cuando andamos en la plena comunión con el Señor, cuando andamos de verdad, andando en misericordia, cuando andamos en amor, cuando andamos haciendo, cuando nuestra propia vida no se apresura para el mal, cuando nuestra lengua no habla corrupción, cuando podemos activar las cosas que son del Espíritu en nuestra vida, los frutos del Espíritu en nuestra vida, que yo no voy a hablar de eso porque ya yo no tengo nada de eso aquí. El mensaje ya se acabó. Simplemente, si queremos de verdad conquistar lo que es la felicidad que viene de parte de Dios, pongamos por práctica. Esto se graba, esto se queda grabado, luego nuestra hija lo sube al canal de YouTube. Usted puede escucharlo 1001 vez y va a ser de gran bendición. La felicidad que viene del Creador. Si hay algo que quiere nuestro Creador es que nosotros seamos felices. Pero hay situaciones en nuestra mente, en nuestro corazón, cosas que faltan, pensamientos, cosas que tienen que ver con todas estas hormonas que tienen que ver que el Señor nos puso, que tal vez tienen déficit, algunas situaciones que tenemos que hacer algo en lo físico, algo en lo natural, pero nosotros que somos dirigidos por las cosas que son por el Espíritu, nosotros tenemos que poner en práctica las cosas que son del Espíritu. Empezarle a llamar a las cosas que no son como si fueran. Activar fe, activar lo que es el fruto de la fe, que es esa confianza, esa seguridad de que lo vamos a lograr, lo vamos a alcanzar. Todo lo que tú te propongas en el Señor lo vas a alcanzar. Todo lo que tú sueñes en el Señor lo vas a alcanzar. Porque si el Señor puso sueños en ti, aunque pases por tribulación, aunque pases por angustia, aunque pases por situaciones. Yo decía aquí hace una semana, si hay alguien que está metido en una cisterna, en una cueva ahora, agradezca por la cisterna, agradezca por la cueva, porque esa va a ser la que te va a llevar para que se cumplan tus sueños. Esa va a activar el propósito. Lo que pasa es que a nadie le gustan las cuevas, a nadie le gustan los quebrantos, a nadie le gustan las dificultades. Yo te animo a que nos pongamos de pie en esta noche. Gloria sea al Señor, aleluya. Eres bueno, Señor, aleluya. Eres bueno, Señor. Yo creo que nos vamos de aquí con esa sustancia de la fe que es la esperanza. La esperanza, esperanza, esperanza. Por ahí los poetas, por ahí el mundo la pinta de verde, porque verde es la esperanza. Cuando todo se viste de verde, cuando viene la primavera, todo es hermoso. Todo tiene placer, se ve el origen, se ve la mano de Dios pintándolo todo. Esperanza, esperanza, esperanza. Por ahí los que componen han escrito un sinnúmero de música, de letras, aún en lo secular, que tienen que ver con la esperanza. La esperanza. Nos vamos de aquí activando esperanza, 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 esperanza. La esperanza nos llenará de gozo, nos traerá plenitud de gozo. Activará en nosotros una fe, una emuná verdadera. Cuando digo emuná, digo fe en el original. Una emuná verdadera. Todo sucede para bien en la vida del creyente.
Toda situación que tú estás viviendo, toda crisis, todo espanto, toda necesidad, todo sucede para bien. Están activando la esperanza. Están activando esperanza. Tienes la esperanza de que estás pasando por pruebas, por tribulaciones, enfermedades, pero activa esperanza. Vas a salir de ella. El Señor está contigo, te dice esta noche: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca me separaré de ti. Eso es esperanza. Eso es activar esperanza. Caminar sobre esperanza. Movernos en esperanza. Si no hay frutos de esperanza, no hay fe. La fe está caduca, la fe está obsoleta en nuestras vidas. Nada pasará. Nada pasará. Aún el Señor se atrevió a decir: si tuvieres fe como ese grano de mostaza. La verdadera fe, la fe tiene que ver, viene del verbo pisteo, que tiene que ver con compromiso. Pisteus, que tiene que ver con compromiso. El grano de mostaza, siendo el grano más pequeño entre todas las semillas, entre todos los granos, él tenía el compromiso de ser un árbol gigantesco. No le importó que le dijeran: eres una semilla raquítica, eres una semilla casi seca, eres una semilla que no tiene tamaño, eres una semilla que si los sembradores te fueran a escoger no te tuvieran en cuenta. Tal vez hay alguien que no han tenido en cuenta aquí en el pasado. Tal vez hay alguien que lo han discriminado. Tal vez hay alguien que lo han tenido desahuciado, tal vez, que lo han tenido olvidado. Pero hoy te dice el Señor: levántate con nueva fuerza, recobra nueva fuerza, recobra valor, pero sobre todo recobra esperanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te vas de aquí creyendo que eres pequeño, pero que vas a ser grande. Te vas de aquí creyendo que estás necesitado, pero que te sobrarán las cosas en Cristo Jesús, porque el que prometió es fiel para cumplir, en el nombre de Cristo poderoso. Gloria sea tu nombre, Padre eterno. Gracias por hablar de esta sustancia, Señor. Tú le diste, Señor, sabiduría a los doctores, a los científicos, para poder estudiar el cerebro humano, cosa que tú hiciste perfecta. Pero pusiste en nosotros algo que no podemos ver, que no podemos entender, que no podemos saber ni cómo funciona, pero que se tiene que ver con esperanza. Esperanza del que habló, esperanza del que prometió, esperanza del que dijo. Y eso hace una fe efectiva, una fe con propósito, que trae bitajón, que trae alegría, que trae gozo a nuestras vidas. Te doy gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Santo, por dejar tu palabra. Gracias, Cristo Jesús, por tus méritos en la cruz del Calvario, porque si no hubieses existido tú, Padre, si no hubieses existido tú, Cristo de la gloria, nada de lo que estuviéramos hablando aquí tuviera propósito, ni tuviera nada de esperanza. Estuviéramos secos aquí en este lugar. Pero gracias a tu promesa y gracias al enviarnos al Espíritu Santo, es que hoy podemos hablar y activar fe. Fe obediente, fe con propósito, fe llena de esperanza, fe llena de regocijo, fe llamándole a las cosas que no son como si fueran, fe que aun cuando parezca que todo está difícil, lo vamos a ver mejor, lo vamos a ver cambiado, lo vamos a ver diferente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta hora envío una palabra una vez más sobre la vida de Wilfredo, en el nombre de Jesús. Creo por tu llaga hemos sido sanados. Creo que Él se levantará con bien de ahí, de ese lugar. Creo que Él será sanado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Creo que Él le quedarán muchos años para predicar tu palabra. Gloria sea su nombre, para compartir, para estar con su familia, en el nombre de Jesús. Activo en Él, activo en Él, activo en Él por el poder del Espíritu todas estas sustancias en su cerebro, para que Él pueda caminar en una fe llena de esperanza, para que se active en Él todo lo que tiene que ver con el propósito, que Él vea que tú estás con Él, como está dando testimonio, que Él vea que tú no lo has dejado, que tú no lo has desamparado y que aún te mantendrás con Él, aún en medio de ese salón de operaciones, si es que tiene que llegar. Tú te glorificarás en su vida. Gloria sea su nombre, y Él será un testimonio vivo, un
testimonio vivo que hablará de ti, se glorificará a ti, para honra y gloria de Dios. Te doy gracias, Padre. Gracias por habernos hablado por tu palabra en esta noche. Ayúdanos, Señor, a sacar de nuestras vidas todos esos pensamientos que nos traen tristeza, que nos traen apatía, que nos traen quebranto, que nos traen dolor. En el nombre de Jesús los echamos fuera de nuestras vidas, de nuestras mentes, y activamos, Señor, propósito. Le decimos a tu Espíritu Santo ahora mismo, no es para luego, ahora mismo, que nos llenes esas áreas con pensamientos de alegría y no de tristeza, con pensamientos de propósito y no pensamientos de apatía, no con pensamientos de negatividad, sino con pensamientos llenos del amor tuyo. Activa en nosotros misericordia, activa en nosotros piedad, activa en nosotros el deseo de abrazarnos, el deseo de comunicarnos, el deseo de unirnos cada día más como una familia en Cristo. Aparta de nosotros todo la shonjará, toda lengua asesina, toda lengua perversa, que lo que hace es perturbar, destruir, matar, lo que nos hace dar frutos como los frutos como si fueran hijos del maligno. No digo que son hijos del maligno, sino frutos como hijos del maligno que viene a matar, a hurtar y destruir. Por eso toda lengua que no está conforme al propósito en esta casa, en el nombre de Jesús la reprendemos, en el nombre de Jesús. Y tu Padre Santo, pobres en cada uno de tus hijos en esta tarde y los que no están, porque enviamos esta palabra también a ellos. Pon una lengua espiritual, una lengua que bendiga, una lengua que exalte, una lengua que glorifique, una lengua que anime, una lengua que hable palabra de vida y no de muerte, palabra de sabiduría y no palabra de oscuridad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre Santo, te doy gracias por hablar a mi vida, por hablar en esta noche a tus hijos. Te doy gracias por los que se conectaron, gracias por nuestros hijos, los que nos siguen en diferentes lugares. Les bendecimos a cada uno de ellos y bendecimos los aquí presentes y los ausentes también. Oramos una vez más por tu pueblo Israel, le bendecimos y te damos gracias en esta tarde, oh Espíritu Santo de Dios, por estar en este lugar, por ministrar nuestras vidas, por hablar a nuestras vidas. Y bendecimos este tiempo a todos tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea su nombre. Aleluya. La mejor decisión que puedes tomar.